Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. Vamos a hacer un cántico, el de Filipenses. Hos en morfe theu huparchon, u harpagmon hegesato to einai isa theo al geauton ene kenosen morfen dulu labon en homoiomati anthropon genómenos, kai schemati geuretheis hos anthropos, etapeinosen geauton genómenos hypekos, mehri θανάτου δεσταουρού, Dio kai ho Theos auton, hyperüpsosen kai εχαρίσατο auto, το όνομα το hyper pan όνομα. Χίνα εν το ονόματι Ιησού, παγκόνιου κάμψε επουρανίων, καί επιγέιων, καί καταχθονίων, καί πάσα γλώσσα εξομολογέσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Πάτερ χεμών, χω εν τω εις ουρανόis, αγιασθέτω το όνομα σου, ελθέτω χε βασιλεία σου, γενεθέτω το θέλεμα σου, χως εν ουρανόι καί επιγές. Τον άρτον χεμών των επιούσιων, δώσ' χεμήν σε έμερο, καί άφες χεμήν τα πελέματα χεμών, χως καί χεμέις απέκαμεν, τόις οπελέτα εις χεμών, καί με εσεϊνέγκες χεμάς, περασμόν, αναριούσα χεμάς, από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. Habíamos introducido en la lección pasada la voz media y pasiva y ahora volvemos a ella, pero esta vez no en el modo indicativo como lo habíamos trabajado esa vez, sino ahora en el modo imperativo. Por tanto, gamma prima, la diátesis media y pasiva de los verbos en omega al imperativo. La diátesis media y pasiva de los verbos en omega al imperativo. Entonces, lo que estoy haciendo es continuar con la exposición de las voces que llamamos media o pasivas, pero esta vez les voy a presentar el paradigma del modo imperativo. Sin más ni más, aquí viene. Recuerden que el imperativo del griego no tiene las primeras personas. Nos dedicamos entonces a la segunda y a la tercera persona de los diferentes números, singular, plural y dual. El tema que yo propongo es siempre el mismo, el del luo, el del luo. Cuando yo quería decir en voz activa, desata, ¿cómo lo decía yo? ¿Quién se acuerda? Muy bien, yo decía lue. Eso es lo que decía lue. Para decirlo en voz pasiva, vamos a agregar, uy, perdón, en voz pasiva vamos a agregar la terminación u. Liu. Ahí está el juego de la pronunciación que tiene que ser bien hecho. Liu. Liu.
¿Cuál era la terminación primitiva? Aquí en la segunda persona siempre hemos hecho eso. Aquí, por ejemplo, en la voz activa decíamos que la terminación era una "thi", que se fue perdiendo y entonces esa "thi" la vemos en este acento circunflejo. Aquí también pasó lo mismo. Primitivamente me permito colocarla esto así. La terminación era esta: liu, e, so. La La consonante sigma se perdió en el tiempo, dejando junto a una y a otra dos vocales del tipo fuertes. Épsilon con ómicron, que por reglas de la contracción, ¿en qué se contrae? En U, lo que ustedes ven acá. Lo aclaro porque a veces la terminación primitiva puede aparecer. ¿Ok? Bueno, yo digo primitiva, pero es demasiado decir. Esa palabra primitiva de pronto no refleja bien la temporalidad en la que sucedió esto, porque esto fue una progresión en el tiempo. Liu U. ¿Cómo vamos a traducir Liu U? En voz media, porque puede ser voz media, Liu U lo vamos a traducir como desata tú, o sea, muy parecido a la voz activa. Pero recordemos que cuando yo utilizo la voz media, la utilizo con qué sentido? Algo que me afecta para mi ventaja o para mi desventaja. Entonces yo también podría decir, desátate, desátate. O un poquito lucubrando más, desátate por ti o desátate para ti, como para acentuar esa idea del beneficio o en algunos casos hasta puede ser de la desventaja. Esa sería la voz media, muy parecida a la voz activa, pero yo vuelvo a recordarles que es imprescindible cuando ustedes hacen el análisis y tienen que traducir e interpretar, diferenciar entre la activa y la media, porque la media tiene ese matiz de particular. Y si fuera la voz pasiva, ¿ustedes cómo traducirían esto, queridos muchachos? Es una orden, pero hay que ponerla en voz pasiva. Ahí es un futuro. ¿Cómo, perdón? Que seas desatado sería el subjuntivo. Y en este caso estamos en la segunda persona y no es necesario. Yo puedo hacer una perífrasis. La perífrasis sería así: sé desatado. En español utilizo la perífrasis sé desatado, dos verbos. Sé desatado y voy a colocar la que nos propone Manel, seas desatado. Liu U. Vayan ya abriendo la mente, banco de memoria y de registros. Esta es la terminación del imperativo medio pasivo, de la segunda persona del singular. Liu U. ¿Ok? Vámonos a la segunda persona, pero del plural. Esta vez, segunda persona del plural, la terminación es muy conocida ya si hemos estudiado el medio y el pasivo. Porque sucede como con el imperativo activo. Aquí tengo liu. ¿Cómo era el imperativo activo? Exacto, yo decía liu, te. ¿Cómo va a quedar el imperativo de esta persona? Yo voy a cambiar el color. Liu es fe. La terminación media o pasiva, que ya la conocemos, porque también la teníamos en el presente del modo indicativo. En el presente del modo indicativo. Bueno, dicho esto, muchachos, y entonces, ¿cómo hago yo acá con esto? ¿Cómo debo de traducir la voz media? ¿Cómo debo de traducir la voz pasiva? La voz media, entonces, ¿cómo debería quedar? Podemos utilizar el vosotros, desatados o desátense. Podría ser desatad vosotros, desatad vosotros, desataos. Obviamente, desatad por vosotros o desatad para vosotros. Cualquiera de esas formas en las que se pueda, digamos, definir ese matiz de lo medio. Y entonces, ¿cómo sería la voz pasiva?
Entonces, sed desatados, o como ustedes han dicho, siguiendo la idea de Manuel, seáis desatados. Seáis desatados. Como ven, realmente no son como muchos los problemas. El problema, pienso más, está en la traducción. Como colegar eso con nuestra lengua española, hacerlo de la manera correcta. Yo pienso que ahí es donde podría estar nuestro problema. Vamos entonces nosotros en este momento a movernos hacia la segunda persona, pero en este caso de la voz dual. ¿Cómo es la voz activa? Dueto, la voz activa. Vosotros dos desatad, decimos en imperativo. Pero acá nosotros vamos a colocar algo parecido, una terminación que ya también conocemos, la que tú ahorita habías dicho, esta. Liu es thon. Liu es thon. Bueno, y siguiendo pues la línea de traducciones que estamos llevando hasta este momento, ¿cómo vamos a traducir esto? En voz media, obviamente. Bravo. Vamos a colocar desataos vosotros dos, desatad vosotros dos, desatad vosotros dos, desataos vosotros dos, tratando de entender qué es un desatarse para sí mismo o por sí mismo, dependiendo si uno es el medio, si uno mismo va a utilizar sus manos, etcétera, etcétera. Y entonces la voz pasiva, ¿cómo debería quedar? Sí, sed vosotros dos desatados o seáis desatados vosotros dos. Sería más o menos así las traducciones que vamos a hacer hasta el momento. Seáis desatados vosotros dos. Bien, dejamos las segundas personas porque solamente esas existen para el modo imperativo. Nos movemos entonces al caso de las terceras personas, es decir, a la conjugación de las terceras personas. ¿Cómo sería la tercera persona del singular en la voz activa? Exacto, to. Y nosotros habíamos traducido que desate él, que suelte él. Ahora entonces nosotros vamos a volverla media o pasiva. ¿Cómo creen ustedes? Comparando, por ejemplo, ahorita decíamos es, fe. ¿Cómo sería acá la terminación? Es, tho, 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 cuya voz media la vamos a traducir entonces como, utilizando, por ejemplo, la fórmula del subjuntivo. Podríamos decir que, yo coloco ese que entre corchetes, que desate él o ella, porque recuerden que puede ser ambos géneros, o también puedo colocar se desate él, o desate por sí mismo, o desate para sí mismo, o para sí misma. Cualquiera de esas fórmulas nos podría quedar bien. Ahora, miren, cuando vamos a traducir un texto, uno tiene que buscar lo que sea mejor. O sea, que suene mejor, que sea correcto en nuestra lengua. Entonces puede ser que esto que yo estoy diciendo acá no sea lo más correcto dentro de un texto ya concreto. Y a la voz pasiva, entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Sea él bravo, sea él desatado, podría ser una manera. Sea él desatado, sea ella desatada. Sea él desatado, sea ella desatada. Liu es, liu es,
Para la tercera persona del plural, nosotros tendríamos en la voz activa dos posibilidades que van a variar esta vez. Aquí vamos a tener una pequeña variación. Nosotros teníamos, por ejemplo, exacto, teníamos Luonton, o también podríamos decir, muy bien, Lu es to san. Dos maneras particulares. Pero cuando vamos a la voz media o a la, bueno, que traducíamos con que suelten ellos, sí, que suelten ellos, que liberen ellos, que desaten ellos. Pero cuando llegamos a la voz media o pasiva, vamos a asumir también dos posibilidades, muchachos. La primera posibilidad va a ser Liu es son. Esa va a ser la primera posibilidad. Liu es son. Liu, perdón acá. Liu es son. Liu es son. O también otra posibilidad, voy a subir esta terminación un poquito más para acá. Liu es son. La otra posibilidad será, siguiendo esta forma de acá, Liu es so san. Cualquiera de esas dos formas está bien. En voz media, ¿cómo la vamos a traducir? Que desaten ellos, que desaten ellos o ellas. También podemos traducirla como se desaten ellos, conservando la idea de lo reflexivo, se desaten ellos o se desaten por ellos o para sí mismos. Dime, Johan. Es breve. Esta de acá, breve. No podría ir en la U porque, mira, cuenta bien. Liu es, o sea, el trisilabismo, ¿ok? Bien, desaten ellos, se desaten por sí mismos o para sí mismos. Y ahora nos vamos nosotros hacia la voz pasiva. ¿Cómo sería la voz pasiva? Bravo, sean ellos desatados. Sean ellos desatados. Nos queda a nosotros simplemente el dual y con esto concluimos el paradigma. Ya de aquí en adelante es aprender esta morfología y aplicarla a las diferentes formas verbales o saberla reconocer. Bueno, ¿cómo sería la forma? Liu, e, ton. Cuando hablamos del dual de la voz activa. Liu, e, ton. Que habíamos traducido en esa ocasión como que suelten ellos dos. La forma entonces sería de la siguiente manera. La tercera persona del dual va a parecerse también a la tercera persona plural en la primera terminación, porque sería Liu es son. Voz media. ¿Cómo traduciríamos esa voz media? Desaten ellos o ellas, en este caso dos, claro, o se desaten ellos o ellas dos. Y la voz pasiva, ¿cómo la traduciríamos? Sean ellos dos desatados, o sean desatados ellos dos, o ellas dos. Ahí está. Dicho esto, observemos el paradigma de manera completa. Ahora sí, ahí lo tiene. Liu, u, Liu es fe, Liu es son. Liu es to, Liu es son o Liu es zo san. Y simplemente para la tercera persona del dual, Liu es son. Ustedes ven que casi siempre es como la misma cosa. Esto un poco lo puede complicar a la hora de que uno no diferencie, sobre todo entre estas personas que señalo acá. Porque básicamente las terminaciones juegan con lo mismo. Observen, es
y estoy agregando lo otro. Es es on, es o, es on, es osan o es on. Esa podría ser como una clave para acercarse al imperativo, recordando que la terminación tiene prácticamente una misma forma, pero al final la vocal o las vocales pueden un poco variar, aumentarse o cambiar. La única cosa que tendríamos que tener acá como pendientes es esta segunda persona del singular, donde vemos pues completamente un cambio. De resto, las otras cosas casi que se conservan y deberemos decirlo. Si hemos aprendido las formas activas, basta variar las formas activas, que prácticamente tienen la misma lógica, solo que en vez de, por ejemplo, un ET, nosotros estamos transformando la tau en una sigma y en una zeta. O sea, ustedes miren cómo relacionan, cómo cambian las cosas, cómo se las aprenden. Pero si uno aprende un modelo, ya con ese modelo sigue jugando en el resto de las cosas. Es como que las voces medias o pasivas tienden a privilegiar el sonido aspirado. La Z, por ejemplo, en este caso, que aparece prácticamente en casi todas las terminaciones. Bien, dicho esto, hemos concluido el paradigma. Ahora yo les propongo un ejercicio, pero no con una palabra regular, porque un verbo regular simplemente es tema y sustituir las terminaciones. No tendría sentido. Les propongo que nosotros nos acerquemos entonces a la contracción. Recuerden que los verbos contractos, ¿qué son? Son verbos cuyo tema termina en una consonante fuerte y que al agregar la terminación se encuentran con una vocal fuerte. Por lo tanto, esas dos vocales al unirse se tienen que contraer por las reglas que nosotros ya hemos estudiado tantas veces y que hemos repasado muchas más veces. Entonces yo les voy a proponer para concluir un verbo. ¿Qué verbo vamos a trabajar? Pues ya muy conocido para nosotros. Yo he estado jugando entre laleo y fileo. Vamos a trabajar fileo. Les pido entonces el favor que en este momento conjuguen en imperativo, presente, medio o pasivo el verbo fileo, lo cual significa que tendremos que hacer contracciones. Vamos a hacer el pequeño ejercicio acá. Comencemos con la segunda persona del singular. Yo voy a colocar el tema que ya lo conozco bien, filé. A esto le voy a agregar la terminación. ¿Cuál es la terminación para el singular? Era un diptongo, era el diptongo U. Antes de lo otro, coloquemos el acento. ¿Dónde coloco el acento? En la epsilon. ¿Por qué? Porque es larga la final. Entonces no lo puedo colocar en la antepenúltima sílaba. Ahora hacemos la contracción. Yo coloco filé y tengo que contraer estas dos. Realmente se trata de la cuarta regla que me dice a mí que cuando una vocal se encuentra con un diptongo hay que ver si las vocales más cercanas tienen el mismo timbre o timbre diferente. Estas tienen timbre diferente. O sea, la segunda opción. En la segunda opción de esa cuarta regla se me dice a mí que yo tengo que contraer bajo las reglas que ya conozco y que la y se pierde. O sea, en palabras finales lo que queda es esto. ¿Qué acento coloco? Circunflejo. Filú. Muchachos, ¿y qué traduciría en voz media? Ama, ama tú, en beneficio de ti mismo, obviamente. Ama tú. ¿Y cómo sería la voz pasiva? Sé amado, bravo. Ahora vámonos. Hola. Exactamente, hijo, sí, exactamente. Vámonos a la segunda persona del plural. La misma historia. Hago la construcción. Coloco el tema, fi, le y agrego qué terminación. Es fe. Segunda persona del plural. File es fe. Ya lo sé. ¿Dónde coloco el acento? En la primera épsilon. Bravo. Entonces ahora hago la contracción, que va a ser la misma todo el rato. Fi. ¿Cómo quedaría la contracción? Quedaría una EI y agrego fe. Así me queda esto. ¿Qué acento coloco? Circunflejo y me queda fi, leis, fe. ¿Cómo sería la voz media?
Si queremos con el ustedes, pues, ámense o amaos, amaos, podríamos decir nosotros tranquilamente. Perdón, amaos, amaos si lo ponemos reflexivo, o amad vosotros también, no habría ningún problema. ¿Y la voz pasiva cómo sería? Sed vosotros amados, sed amados y como queramos. Vamos a la persona del dual. Hago exactamente la misma historia. File y agrego la terminación que cuál sería. Bravo. Entonces miren que va a ser la misma historia. ¿Dónde coloco el acento? En la primera épsilon, bravo. Ahora coloco de nuevo la forma, me va a quedar entonces. Bravo, fi, leis, thon. ¿Dónde coloco el acento? Aquí. Las traducciones posibles ya las sabemos. Amad, vosotros dos, ámense vosotros, ustedes dos, o en voz pasiva, sed amados vosotros dos. Coloco, tercera persona del singular, el tema. Voy a irme ya directamente a la cosa. File, debería colocar como terminación esto. Estas dos épsilon se vuelven ei y el acento estaba en la primera épsilon, entonces se me va a volver, perdón, se me va a volver esto. ¿Por qué recuerdo? Sí, me equivoqué yo, qué pena, lo aclaro por si de pronto alguno, yo tengo esto como file, agrego la terminación, que esto me lo salté, esto, el acento está sobre el segundo elemento a contraer. Por lo tanto, aquí me quedó faltando algo. Por lo tanto, la contracción sería ei, y como el acento cayó sobre el segundo elemento, dejo esto que estoy colocando acá. Fileéis zo, como ustedes ven acá. Ame él, ame ella, o en voz pasiva, sea él o ella amado. Tercera persona del plural, la misma historia, coloco file y coloco las dos posibilidades que tengo como terminación. La primera sería es son, que colocaré acá, es son, el acento debería ir acá, como ya lo sabemos nosotros. Coloco la segunda posibilidad, file, y coloco es zosan, esta vez como terminación. San, con el acento acá. Hago la contracción. Épsilon con épsilon da ei y puedo dejar ese acento, porque estaba antes de contraer, en el segundo elemento a contraer, lo mismo sucede acá. Épsilon con épsilon da ei y dejo ese acento, pues porque estaba en el segundo elemento antes de contraer. Fileisto, sano, fileisto, para traducir en voz media, amen ellos dos, o en voz pasiva, sean ellos, perdón, amen ellos o sean ellos dos amados. La tercera persona del dual es la misma. Ah, me faltó acá esto. La persona del dual sería esta misma de acá. Entonces, básicamente, simplemente la copio. File, perdón, fileis son. Y así queda. Traduciendo, amen ellos o ellas dos, sean ellos dos o ellas dos amados. Miren acá el cuadro simplemente para quien quiera llevarse la conjugación completa. Vamos a introducirnos al verbo timado. Estamos viendo el modo imperativo, pero de la voz media o pasiva. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Simplemente colocamos una forma, es decir, el tema hasta su vocal temática, tema, y ponemos las terminaciones respectivas según las personas que estamos viendo. Entonces comenzamos con el singular, la segunda persona. Entonces lo primero que yo hago es recordar que el tema es tima y ahora voy a agregar la terminación y aquí es donde entramos todos a repasar con la terminación de la segunda persona singular. La U, ¿dónde debo de colocar el acento antes de hacer la contracción? En alfa, bravo. Y ahora entonces hacemos la contracción. Coloco tim y aquí debo empezar a hacer el ejercicio. Resulta que alfa se está encontrando entonces con un diptongo. El diptongo tiene como primer vocal
una vocal que tiene un timbre diferente a alfa. Y entonces ahí debo de aplicar las primeras reglas que he estudiado, que me dice que una vocal oscura vence sobre cualquier otra en su forma larga. Por tanto, ¿cuál es el resultado entre alfa y omicron? Una omega. Esa cuarta regla, que es la que estábamos estudiando, nos dice que la upsilon se elide, o sea, desaparece. Y entonces me queda la forma timó, el acento, dónde y cómo lo debo de colocar. Circunflejo, porque antes de contraer está en el primer elemento, entonces yo en el primer elemento a contraer tengo timó, que si lo traduzco en la voz media, ¿cómo lo voy a traducir? Respeta tú si queremos pues agregar el pronombre, pero es como la voz activa, solamente que en la mente mía yo conservo el matiz, respeta tú, respeta simplemente. Y si fuera la voz pasiva, ser respetado. Bien, vámonos a la segunda persona. Si van teniendo problemas con los acentos, para eso están las clases y para eso pueden preguntar, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Coloco el tema tim, timá, perdón, y voy a agregar la terminación de la segunda persona plural, que ¿cuál sería? Bravo, este. ¿Dónde coloco el acento? En alfa. Y acá entonces empiezo a hacer la contracción. Perdón, exacto. Vamos a contraer alfa y epsilon. ¿Yo qué norma aplico acá para hacer la contracción? Vence entre una media y una clara, vence la que primero se encuentre, en este caso alfa, entonces coloco alfa. Coloco el resto de cosas y ¿qué acento coloco? De nuevo circunflejo, pues porque lo hallamos en el primer elemento a contraer más fe. ¿Cómo traducimos en voz media? Respetad y en voz pasiva. Sed respetados, sed vosotros respetados. Vamos a la segunda persona del dual, el mismo ejercicio. Coloco ti, ma. ¿Cuál es la terminación de la segunda persona del dual? Es zo. Perdón. ¿Dónde coloco el acento? Alfa. Miren que entonces hay una regularidad. ¿Cuál regularidad? Que en toda la segunda persona, singular, plural y dual, el acento ha caído en el primer elemento a contraer. Entonces uno podría llegar a esa lógica como para no poner o hacer muchas suposiciones. Vamos a hacer la contracción que va a ser exactamente lo mismo que ocurrió ahorita, porque el resultado entre alfa y epsilon es que colocamos alfa, el resto y el acento, ya sabemos cuál es cuál, circunflejo sobre alfa, entonces nos quedaría timazón, que en voz media sería respetado, vosotros dos, y en voz pasiva, sed respetados, vosotros dos. Ahora vamos a las terceras personas, donde cambios van a ocurrir. Colocamos de nuevo el tema, ti, ma, agregamos la terminación que es cuál, es zo, sin una new sin la new perdón final, para que no vayamos a confundir las cosas. La tercera persona solo hasta la omega. ¿Dónde coloco el acento esta vez? En el segundo elemento contrario, y así se va a quedar en todas las terceras personas. Ahora hago la contracción, ya sé cuál es el resultado entre alfa y epsilon, es siempre alfa, coloco lo otro y el acento cuál entonces debería ser agudo, sea paroxítono, pues porque está en el segundo elemento a contraer. Timazo. ¿Qué significa timazo en voz media? Puedo utilizar el que para hacer la conjugación que se respete o que respete él, dependiendo un poco de si es a sí mismo o si es a otra cosa o a otra persona. ¿Y cómo sería la voz pasiva? Sea él o sea ella respetado o respetada. Vamos a la tercera persona del plural y colocamos de nuevo tema, tima, terminación, ¿cuál es? Tenemos dos posibilidades, entonces tenemos es, zo, como es muy parecida a la otra, la hago inmediatamente.
simplemente ya sabemos que acá queda esto y el acento es agudo, porque es parecida a la otra, no hay mucho pues como que opinar acá. Timaaston. O la segunda posibilidad que ya la conocemos, tima, y agregamos la otra terminación que sería es san, con el acento obviamente en el segundo elemento a contraer, por tanto el resultado del acento es siempre, en este caso, proparoxítono. Entonces voy a borrar los elementos a contraer, perdonen esta alfa tan grande, timás, zosan. ¿Cómo sería la voz media de estas dos formas que tienen el mismo significado? Claro, que ellos respeten o que ellos se respeten. Y la voz pasiva, ellos sean respetados, sean respetadas. Bien, la forma de la tercera persona dual es esta misma que ustedes ven aquí. Entonces, simplemente la repito acá, ya construida, porque ¿para qué me pongo a hacerla si ya la hemos explicado? A no ser de que alguno de ustedes me diga, explíquela. Timaaston, ¿qué significaría en voz media? Ellos dos se respeten o ellos dos respeten. Y en voz pasiva, sean ellos dos respetados. Bien, este es el cuadro completo de esta forma, que es el paradigma para todo verbo cuya vocal temática sea alfa. Ya los hemos visto, recuerden que hay varios. Agapao, por ejemplo, si yo te digo a ti ama, pero en voz media, o ámate, ¿cómo sería, por ejemplo, la forma de agapao? ¿Cómo quedaría conjugado? Agapao es el verbo, me queda agapá, le voy a agregar la terminación u, el diptongo, queda agapó. Y si yo quiero decir yo amo, lo mismo, agapó. Pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que discernir en ese caso si se trata de un presente indicativo activo o si se trata de un imperativo de la voz media o pasiva. ¿Ok? Bueno, dicho esto, este es el cuadro. Si lo quieren conservar, lo conservan. Este es el paradigma que vamos a seguir. Del lobo, señalo, vamos a hacerlo, vamos a conjugarlo en imperativo, medio o pasivo. Por favor, háganlo y espero el ejercicio poderlo revisar. Mucha atención a la contracción. Bien. Vamos entonces a hacer la conjugación del verbo de lo en el imperativo medio o pasivo. Hacemos exactamente el mismo ejercicio que venimos haciendo. Coloco el tema, que ya lo conozco, es de lo, y lo que voy a hacer ahorita es colocar la terminación que corresponde, que ya sabemos cuál es. La encierro acá porque no es la forma definitiva. ¿Dónde debo de colocar el acento? En la primera omicron. Y ahora hago lo que corresponde a la contracción. Coloco del. ¿Y qué regla aplico acá? Cuéntenme ustedes, tratemos como de la cuarta regla, el primer parágrafo, porque el primer parágrafo es cuando las vocales a contraer son exactamente iguales. En ese caso no tengo que hacer elucubraciones, simplemente borro, elimino la primera omicron y me queda el diptongo, que sería así. Y el acento circunflejo está en el primer elemento a contraer. ¿Cómo traduzco esto en voz media? Si es por el respetar, perdón, por el señalar, ya estoy enredado yo, por el señalar. Señala tú. Y en la voz pasiva, perdón, ¿cómo sería? Sé tú señalado. Sería una cosa muy extraña, pero bueno, no nos importa en todo caso, en tanto la traducción en cuanto a la morfología, que es lo que estamos construyendo en esta primera parte de la lección. Ahora, segunda persona del plural, hacemos el mismo ejercicio, coloco de lo y coloco la terminación que ya la conocemos y es fe. ¿Dónde coloco el acento? En la omicron. Ahora hacemos la contracción del
Omicron y épsilon que forman una excepción, forman U, y así quedaría esto. ¿Cómo? ¿Qué acento coloco y dónde? Circunflejo en el resultado de la contracción de luz, de voz media, ¿cómo quedaría traducido? Señalad vosotros o señalen ustedes y voz pasiva. Sed vosotros señalados. Bien, vamos a la segunda persona del dual, la misma historia. Colocamos el tema del lo y la terminación, ¿cuál sería? Es son. Aquí está. Ahora hacemos la contracción y es el mismo fenómeno Omicron y Epsilon que resultan U, el diptongo. Donde coloco el acento circunflejo, porque antes de contraer está en el primer elemento a contraer y las traducciones ya las sabemos, simplemente agregamos el numeral. En voz media señalad vosotros dos, o en voz pasiva sería sed vosotros dos señalados. Vamos a las terceras personas donde hay un pequeño cambiecito que es en cuanto al acento, pues ya lo venía yo diciendo ahorita. Coloco de nuevo el tema de lo. ¿Cuál es la terminación de la tercera persona singular? Esto. Traten, quienes no se han aprendido las terminaciones, de repetirlo porque eso le va a ayudar ya a asegurarse un terreno. ¿Dónde coloco el acento? En la épsilon, por causa de que la última sílaba se alargó. Ahora hacemos la contracción me quedaría de la siguiente manera, es la misma, no hay ningún cambio. Y aquí tenemos esto. Y el acento entonces sería paroxítono agudo sobre la penúltima sílaba. De luz, zo. Que traducido, ¿cómo sería en voz media? Señale él o señale ella en voz pasiva. Sea él señalado. Muy bien, de luz, zo. Vamos a la tercera persona del plural. Recordemos que tenemos dos posibilidades acá. La primera es del o, coloco acá para tener de una vez estas dos formas listas y agregamos ambas posibles terminaciones. O es, son o es, san. Los acentos ya sabemos dónde van acá y van acá. Bien, estas son las formas sin contraer. Hacemos la contracción, ya sabemos que Omicron y Epsilon devienen U y que los acentos, así como me quedaron, se pueden quedar porque en el segundo elemento a contraer, entonces en el primer caso es paroxítono, en el segundo es proparoxítono, entonces tengo de luz, son o de luz, san. Voz media, ¿cómo la traducimos? Sí, ellos señalen ellos, y en voz pasiva, ¿qué tenemos? Sean ellos señalados, como en el caso anterior, esta es la misma, esta primera forma es la misma del dual. Entonces simplemente la coloco acá, así, de luz, son. Y agrego, obviamente, si es dual, el término dos. Señalen ellos o ellas dos para la voz media y para la voz pasiva, sean ellos o ellas dos señalados o señaladas. Eso es todo. Ahora quiero mostrarles entonces el cuadro que resume todo este paradigma y frente al cual yo puedo, por ejemplo, conjugar palabras como thanato. ¿Qué es lo que es thanato? Matar, es el concepto de matar. Y como digo, yo mato, o sea, en indicativo presente activo, thanato. Ven que aquí hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Porque si ustedes se acuerdan, me devuelvo a la diapositiva anterior. Sí. Este es el verbo thanato, ¿cierto? Lo tengo que hacer presente indicativo activo, o sea que le tengo que sumar una omega. Dos vocales del mismo timbre se convierten en la vocal respectiva, pero larga. O sea que esta omicron desaparece y queda así, thanato. En cambio, cuando yo veo acá la primera persona, si lo convirtiera en imperativo,
¿Cómo sería el imperativo? Sería exactamente como está acá, es decir, sería za, na, tú. Aquí hay diferencia. Miren, en agapao teníamos coincidencia, pero aquí tenemos diferencia. Bien, dicho esto, creo pues que si hay alguna dificultad me la pueden hacer saber ya y si no hay dificultad, pues no hay dificultad. Bueno, entonces vamos a un ejemplo tomado de la... ¿De dónde lo tomamos? ¿Alguien quiere leer por favor el título? Pros, pros Romaios, es decir, la carta a los romanos de San Pablo, capítulo 12, versículo 21. A ver, para que volvamos por acá. Tomás, ¿puedes leer por favor el texto? Meniuko yupotu aku ala mina to alato to ako. Meniko hyupotu kaku alanika en to agazo to kako. Lo primero que vamos a hacer es tratar de rastrear los núcleos del predicado. Es lo que a nosotros nos interesa, es decir, el núcleo del predicado se expresa a través de los verbos. ¿Cuál es o son los verbos en esta proposición? Nico, entonces tenemos un núcleo del predicado acá, o sea, un verbo. ¿Hay algún otro verbo acá? Nika, otro núcleo del predicado, es decir, otro verbo. Esto quiere decir que nosotros estamos no ante una sola proposición, sino posiblemente ante dos proposiciones. ¿Y cómo sé yo eso? Tengo que buscar algún otro elemento que coordine o que subordine ambas proposiciones. Eso es lo que hemos estado viendo. Nosotros vamos a encontrar una conjunción acá, al la, que coordina en este caso dos proposiciones. Entonces ese es el punto, digamos, de separación. Entonces todo lo primero lo voy a estudiar y después voy a estudiar todo lo segundo. Me, ¿qué significa? No. Pero observen acá que la información me dice, es una partícula que niega los verbos en subjuntivo. ¿Hemos visto subjuntivo? No. En optativo lo hemos visto. Infinitivo sí lo hemos visto. Participio no lo hemos visto. Imperativo no lo hemos visto. Entonces lo más lógico es que sea el imperativo, porque el infinitivo medio pasivo no lo hemos trabajado hasta el momento. Entonces yo voy a decir verbo. ¿Qué tiempo tiene este verbo? Es un verbo en presente. ¿Cuál es entonces el modo? Imperativo. Ya voy a hablar por qué no puede ser indicativo, hijo, porque me, si ves acá, no rige por ningún lado un indicativo, sino solo subjuntivo, optativo, infinitivo, imperativo, participio. Indicativo no puede ser. En cambio, si tú en vez de me tuvieses de pronto u, ahí sí dirías indicativo. ¿Es claro este punto? Entonces aquí yo ya me ubico en el imperativo. Atención, imperativo de qué persona? De la segunda, número singular. Cojamos el verbo original que aquí lo tengo, nikao. Cojamos el verbo nikao. A nikao yo le voy a agregar la terminación de la segunda persona del masculino, perdón, de la segunda persona del singular del imperativo, que es u. Quito la omega porque no me sirve la omega, solo tomo el tema. Alfa se encuentra con un diptongo y la relación de este diptongo es que las vocales más cercanas y fuertes son distintas. Entonces aplico el segundo parágrafo de la cuarta regla, que me dice a mí que miro alfa y omicron aplicando las primeras reglas y me dicen que una vocal oscura vence en su manera alargada. Entonces, por tanto, me queda la omega y que Upsilon desaparece. Entonces, aquí yo tengo Nico. ¿Cómo voy a traducir entonces Menico por este momento? Perdón, no hemos dicho la diátesis. Me falta la diátesis para poder ver. ¿Es media o es pasiva? ¿Quién dice media? No, levante la mano, media. ¿Y quién dice que sea pasiva? Tú dices que sea pasiva.
¿Por qué los que dicen pasiva dicen que sea pasiva? Exacto. Yo tengo acá el Hypotukaku. Recuerden que el complemento agente o el agente eficiente, es decir, aquel que cumple la acción o aquello que cumple la acción, se introduce en la voz pasiva por la preposición hypo seguida de una palabra que está en este caso en genitivo. Entonces, no puede ser una voz media, aunque uno diría, pues podría ser una voz media, pero con este complemento nos toca sí o sí pensar en una voz pasiva. Y lo explico. Si yo traduzco esto con voz media, ¿cómo queda traducido? Exacto, no venzas. Tú, o sea, para tu propio beneficio, y si traduzco acá, por el mal. Entonces miren que la voz media carece de sentido, pero si en cambio lo hago en voz pasiva, ¿cómo sería la voz pasiva? No seas vencido. Y ahora sí, por el mal. Kaku es un adjetivo. Obviamente, yo a Gerson le respeto, él hizo la elección por el masculino y no hemos visto adjetivos, entonces yo no puedo exigir más de. Es un adjetivo, cacos, aquí ustedes lo ven, cacos, caque, cacón, o sea, para decir malo, con las terminaciones del masculino, cacos, para decir mala o malvada, con caque, simplemente reemplazo la parte final, o en lo neutro, cacón. El problema está acá, Vamos entonces a hacer el análisis, perdón, acá, por el mal o por el malvado, o por dependiendo de qué es lo que sea, si es una persona o si es un concepto. Entonces miremos, tú qué cosa es, esto es una preposición, obviamente, tú qué es, artículo, ¿cuál es el caso del artículo? Genitivo, el género todavía no lo sabemos, el número. Vamos entonces a Kaku. ¿Cómo se haría el análisis morfológico de un adjetivo? Primero que todo, digo adjetivo. Es lo único que necesito decir. Pues es su categoría gramatical. ¿Cuál es el caso de este adjetivo? También terminando en U tiene que ser un genitivo. ¿Cuál es el número? Es un singular. Ahora tenemos que hacer una definición conceptual, pero no la voy a hacer todavía. La voy a dejar por un momentico acá. Listo. Acá tenemos una conjunción coordinante del tipo adversativo. Porque a la, ¿qué es lo que significa? Pero si no, por el contrario. Coloquemos, por ejemplo, acá por el contrario. Cualquiera nos sirve, por el contrario. Es decir, una conjunción adversativa lo que hace es crear una especie como de oposición, como ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿cuál es la expresión? No seas vencido, digamos, en este instante por el mal, sino o por el contrario, y encontramos nika, que es un verbo. Y ahora, el verbo original es, ustedes ya lo saben, nikao. ¿Qué podría ser nikao? ¿En qué tiempo está? ¿En qué modo está? Es un presente, muy bien. ¿Qué modo es? Podría ser un imperativo, vamos a mirar. Imperativo, ¿cuál es la persona? La segunda y el número singular. Miremos acá en una esquinita si eso es posible. Entonces yo tengo acá ni, ka, o. Para que sea un imperativo de segunda persona singular, ¿cuál es la terminación que yo le coloco? Es la epsilon. Esa es la de la segunda persona. Entonces yo borro la omega porque no me sirve la omega. Y si yo voy a hacer entonces la contracción entre alfa y epsilon, vence a alfa en primera posición. Entonces sí puede ser. Entonces es un verbo presente imperativo, pero esta vez activo, segunda persona del singular. Y entonces, ¿eso cómo lo traduzco? Vence, vence, atención, agathó, ¿qué significa? En el bien o en lo bueno, también no hay ningún problema, cualquiera de las dos traducciones está bien. En el bien o en lo bueno, al mal. Atención, porque entonces el verbo vence tiene un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Está tácito, obviamente. Tú, vence. ¿Qué es lo que tienes que vencer?
al mal. O sea que toca con es qué tipo de complemento. Es un complemento directo. Aquí lo tengo yo. Ahí tengo un complemento directo. Lo otro es un complemento con preposición. Entonces, vence al mal en el bien. Pero yo quiero que lleguemos a este punto, queridos muchachos. Para poder todavía resolver el tema de los adjetivos y de su género, intentemos reflexionar cuál es el género de las cosas acá. Cuando yo tengo toca con, que es otro adjetivo, vean acá, cacosca, que cacón. Empecemos con el artículo. Artículo to. ¿Cuál es el caso de este artículo? Acusativo. ¿Cuál es el género? Neutro. ¿Cuál es el número? Ustedes se dan cuenta que el concepto de mal no se refiere tanto a una persona malvado, sino más bien al concepto englobante, al mal. Hay que vencer al malvado, hay que vencer al mal. Entonces, si lo que hay que vencer es al mal en neutro, ¿cuál será tucacú? ¿Cuál será el género de el género de tucacú en la primera proposición? También será neutro. Entonces no podemos decir no seas vencido por el malvado, sino no seas vencido por el mal. En cambio, o por el contrario, vence al mal y llegamos a to agazó. En esa misma lógica, to es ¿qué cosa? Es un artículo. En caso dativo, ¿cuál es el género? Si yo digo masculino, tengo que traducir vence al mal en el bueno, en la persona buena. Podría ser, eso no quita. Pero si las palabras se están refiriendo a conceptos abstractos, el mal, es muy posible que la traducción tenga que ver es más bien con el concepto también abstraído de el bien. Porque si ustedes se fijan en el vocabulario, uno dice agazos, agacé, agazón. Y son las mismas declinaciones que hemos aplicado para los sustantivos. Por tanto, yo voy a decir artículo dativo neutro, singular. Y el adjetivo obviamente será o tendrá esas mismas coordenadas. En suma, lo que hemos dicho acá, no seas vencido por el mal, por el contrario, vence en el bien al mal o vence con el bien al mal. La preposición no la hemos estudiado, esa la estudiaremos en esta lección, la preposición en y sus usos, y entonces nosotros podremos definir si en o con y ese tipo de cosas. ¿Esto queda claro? Bueno, bien, dicho esto, queridos muchachos, pasemos la página y con esto concluimos la lección del día de hoy. La diátesis media y pasiva de los verbos en omega al presente infinitivo. Esto es muy sencillo a la hora de la verdad, no hay como mucha cosa que hacer acá, pero la coloco y con esto ya concluimos. Esto no tiene como mucho quebradero de cabeza. Diátesis media y pasiva de los verbos en omega al presente infinitivo, delta prima. Bien, ya sabemos que es el infinitivo. Hemos insinuado cuando estábamos trabajando el infinitivo presente activo las funciones de dicho modo dentro de la lengua griega. Nosotros no tenemos esas cosas, nosotros simplemente decimos cantar, amar, reír, soñar. Pero cuando ponemos esto como en voz media pasiva, decimos, y bueno, entonces esto cómo es. Lequein, decir, agapán, amar. Porque recuerden que también los verbos en contracción hay que ponerlos. Recordemos que en la voz activa yo agregaba la terminación en o ein dependiendo de. Si no se acuerdan de eso, es bueno repasarlo. Ahora yo voy a agregar otro tipo de cosa. ¿Qué otra cosa voy a agregar? Para formar el infinitivo medio o pasivo de cualquier verbo cuya primera persona singular termina en omega, basta que ustedes sustituyan la omega por la terminación esthai. Observen que de nuevo es como esta aspiración, esta consonante dental aspirada con la sibilante, que como que se vuelve en el rasgo de la voz media o de la voz pasiva. Entonces quito la omega y agrego esthai. ¿Cómo vamos a exponer a continuación? O sea, la voz activa es con en o con ein, la voz media pasiva es con esthai. Entonces, hagamos el primer ejercicio de todos. Con liu. Yo coloco liu, perdón. Vamos a colocarlo como lo hemos hecho generalmente, con los colores. El tema es liu. Y en vez de la omega, entonces, ¿qué voy a agregar?
agrego estai. ¿Dónde coloco el acento? Recuerden que en la teoría de verbos coloco el acento lo más posible al inicio de la palabra. Y voy a entender que, como ha sucedido para el caso de la voz media o pasiva de los verbos, la terminación ay, incluso si es un diptongo, la voy a definir como breve, aunque sea un diptongo. Entonces, ¿dónde coloco el acento? En la liu es thai. Yo puedo traducir esto en voz media como soltarse o como liberarse, si quiero utilizar otro concepto. Esto es la voz media. Coloco acá voz media. ¿Cómo sería la voz pasiva? ¿Qué creen ustedes? Ser soltado. Muy bien. No, estos no son personas. Recuerden que el modo infinitivo no es un modo personal, no tiene personas. Amar cuál persona es o reír cuál persona es. Exacto, infinitivo. Entonces aquí no vamos a tener ese problema de personas. Ah, bueno, y no le hagan caso a la palabra que escribí acá que me dio a mí la dislexia, infinivito, sino infinitivo. Yo también tengo mis problemas mentales y también no funciona a veces. Ya lo corregiré. Entonces, como está acá, va a aparecer otro porque yo siempre hago cortar y pegar. Entonces, aquí vuelve a aparecer. La leo, coloco el tema, la lee. Y ahora coloco la terminación. ¿Cuál es la terminación? Esta. Y perdón que vuelva a preguntar, pero para que se nos quede en la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Hay que contraer. Pero antes de que hagamos la contracción, coloquemos el acento. ¿Dónde coloco el acento? En la primera épsilon. Por tanto, si hago la contracción épsilon y épsilon que se vuelven, ey, aquí la coloco, ey. Y como el acento antes de contraer cayó en el primer elemento a contraer, por tanto, coloco acento circunflejo sobre el elemento que fue contraído. La lestai sería la lestai. En voz media, ¿eso cómo se traduce? La leo, ¿qué es lo que es? Sería como decirse o hablarse. Esto sería hablarse, decirse o simplemente hablar. Pero teniendo en la mente ese hablar tiene un beneficio, una ventaja o desventaja para mí. ¿Y en la voz pasiva cómo sería eso? Sí, ser hablado. De pronto habría sido mejor o ser dicho también, pues que de pronto, eso ya ustedes tendrán que mirar. De pronto el ejemplo mejor habría sido el verbo amar, porque claro, amarse y ser amado podría haber sido mejor. De hecho, voy a colocar el verbo acá para, por si de pronto alguno siente problemas con la leo, se siente loco, se siente descubierto. Entonces coloco file y le agrego estai. Ya sé que el acento va sobre la primera épsilon, entonces esto me queda así, fileistai. Y ahora puedo colocar acá amarse o ser amado. Vamos a otro ejemplo con verbo de contracción, lo hicimos ahorita, el verbo timao. Voy a colocar acá el tema que ya lo conozco, tima, y agrego la terminación que es esta, y ya eso se va quedando. Es thai. Ahora agrego el acento. ¿Dónde lo coloco? En alfa lo puedo colocar porque recuerden que el diptongo final se considera breve para efectos de la acentuación. Entonces, alfa y épsilon, ¿en qué se convierten? En la contracción. Se queda alfa, sí, más thai. ¿Y cuál es el acento? Claro, estaba en el primer elemento a contraer, entonces, bueno, quedó muy grande esta alfa que aparece lictus, fimastai, timastai, que en voz media, ¿cómo la vamos a traducir? Respetarse. Es una posibilidad de traducción, pero no es la única manera de traducción. Y la voz pasiva, ¿cómo sería? Ser respetado. Ser respetado. Y ya para concluir, porque prácticamente concluimos, aunque les voy a mostrar aquí una cosita, coloco el tema. ¿Cuál es el tema? De lo, o sea, señalar.
y voy a agregar la terminación que es esta. ¿Y dónde coloco el acento? En la Omicron. Omicron y épsilon por leyes de la contracción y sus excepciones se convierten en el diptongo y como el acento antes de contraer caía en el primer elemento, se convierte entonces en circunflejo de luz thigh, en voz media de luz thigh, ¿qué significa? Señalar, señalarse, y en voz pasiva, ¿qué significa? O qué podría traducir ser señalado. Ser señalado. Errores y errores que tengo yo. Este sería como el cuadrito que nos sintetiza a nosotros el infinitivo y van a ver una cosa extraña acá. La lema estai dio fileistai. Ahí ve mi error. Entonces, eso es lo que tengo que señalar. Es file. Más estai da fileistai.